tu casa para cantarte, Señor. Con júbilo vengo a tu casa a regocijarme. Con júbilo vengo a tu casa para cantarte, Señor. Con júbilo vengo a tu casa a regocijarme en ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Con júbilo vengo a tu casa para cantarte, Señor. Con júbilo vengo a tu casa a regocijarme. Con júbilo vengo a tu casa para cantarte, Señor. Con júbilo vengo a tu casa a regocijarme. Decimos juntos: bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Vamos a escuchar a las hermanas decir con júbilo: júbilo vengo a tu casa. Sí, Señor, con júbilo. Escuchamos las voces de los varones diciendo: con júbilo vengo a tu casa para cantarte, Señor. Con júbilo vengo a tu casa a regocijarme. Juntos declaramos: bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Tu nombre es bendito, Señor, en esta mañana, por siempre y para siempre, Señor. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? El nombre de nuestro Dios sea exaltado en esta mañana. Y hoy estamos ante los símbolos que la palabra del Señor, el Señor Jesús nos enseñaba, recordando que Cristo un día murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, pero la tumba no lo retuvo, sino que fue levantado de la misma muerte y está en medio de nosotros. Solo de Jesús la sangre, solo por ese sacrificio en la cruz del Calvario que usted y yo estamos en esta mañana en este lugar. Y vamos a exaltar el nombre de Jesús, dándole gracias por esa sangre que Él derramó por nosotros. Vamos a hacerlo juntos. Voy a pedir que me acompañen con sus palmas. Así nos animamos con alegría a exaltar el nombre de Jesús. Eres digno, Señor. Solo por tu sangre tenemos salvación y redención. ¿Quién me puede dar perdón?
por sus bendiciones al recordar la cruz de Cristo, y que no sea esto una parte del final nada más, sino que desde el principio de esta reunión podamos honrar al Señor. No honramos los símbolos, honramos al Señor, pero ya que lo tenemos aquí, recordarnos en toda reunión y saber que hoy venimos por algo muy especial. Como dijo el Señor, que hagamos esto en memoria de Él. Y agradecemos al Señor. Está el pastor Pablo de vuelta después de una operación que tuvo, pero tuvo que hacer reposo, así que está bien. Y yo voy a pedirle ahora a él que venga aquí para estar orando y vamos a orar juntos. Le invito a que usted allí donde está levante su mano a Dios y diga: Señor, yo te doy gracias por poder compartir esta cena, este recordatorio de la muerte de Cristo junto con nuestros hermanos. Y vamos a orar juntos bendiciendo al Señor, dedicando este culto, esta reunión al Señor. Los hermanos, Dios les bendiga. Estoy agradecido a Dios después de más de un mes de no estar presente. Tuve que hacer reposo sí o sí. Me intervinieron quirúrgicamente. No fue nada grave. La Isa me dice: solamente te picó un mosquito. Claro. Pero no fue nada grave, gracias a Dios estoy bien. Me tengo que cuidar todavía un tiempo más. Y agradecido a Dios. Gracias los que oraron y gracias los que no oraron. Vamos a orar ahora, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar al Señor. Padre querido, gracias te damos por esta preciosa mañana. Señor, te agradezco por tu amor y tu misericordia tan grande, donde ahora podemos recordar, Señor, tu muerte y tu resurrección, Señor, que a través de su sangre nos has hecho libres, Señor, para la gloria tuya. Ayúdanos a honrarte en esta mañana. Señor, que no solamente te podamos honrar con nuestros labios, sino, Señor, nuestra honra salga de lo profundo de nuestro corazón. Te damos toda la gloria, Señor, recíbela y bendice a cada uno, Señor, que nadie salga como vino, sino que podamos salir renovados, bendecidos, cubiertos por la sangre de Cristo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga, pueden tomar asiento. Los hermanos con el cuarteto estarán adorando al Señor, cantando una canción ahora para bendecir el nombre de Dios. Dijiste voy, comparto tus penas, dijiste sale en todas tus pruebas, cerca de mí, de negar tu amistad, mas fue tu promesa conmigo estar. Me basta orar. Jesús dice: ven junto a mi agua pura hallarás. Mi fuente refresca, jamás se tendrás. Oí tu lamento y tus lágrimas vi, mas por ello recuerda que al Calvario subí. No puedo entender tan grande bondad, mas sé, mi Señor, que ha sido tu plan. Conmigo aquí estás y siempre estarás. Tu amor pudo ya mis cargas quitar, mis cadenas quebrar. Jesús dice: ven
tranquilo. En la palabra de Dios nos dice algo tan específico: a todos los sedientos, venid a las aguas. Jesús toma un poco esa frase y dice: vengan a mí. La canción hablaba acerca de ese vacío interior, de esa necesidad, de ese hueco que se te produce adentro cuando estás angustiado, necesitado, cuando hay lágrimas, cuando hay dolor. Yo no conozco tu necesidad, puedo conocerla de algunos, pero tal vez hay cosas que nadie sabe. ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos un minuto en adoración a Dios? Y en silencio allí podés escuchar la voz del Señor. Yo le voy a pedir que después de unos instantes nuestros hermanos repitan la última estrofa. Pero qué lindo que tengamos este tiempo de oración en silencio, cada uno en lo profundo de su ser ante un Dios que escucha y sabe lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo en voz baja. Contale al Señor la razón por la que vos vendrías a Él ahora si Él te llama. Contale por qué lo necesitas al Señor. Porque es importante que se haya ofrecido para ayudarte, para resolver tu vida en la cruz del Calvario, para perdonarte, para darte fuerzas, para darte descanso. Vengan a mí todos los trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Estás cansado de la vida, estás cansado de los problemas, estás cansado de las corridas. Venga al Señor. En estos minutos, mientras los hermanos están adorando a Dios con esta música, vamos a estar delante de Él y vamos a decirle: Señor, yo respondo y vengo ante tu presencia. Padre, te damos tantas gracias porque podemos venir oyendo ese llamado. Vengan a mí. Hemos dejado todas nuestras cosas porque hemos escuchado tu voz. Como buen pastor, hay muchas voces ahí afuera que nos llaman, pero hoy hemos decidido estar aquí oyendo tu voz. Y a ti te traemos nuestras cargas, nuestras dolencias, porque tú ves las lágrimas que están corriendo por las mejillas, tú ves el corazón que está quebrantado, tú ves las manos que se levantan en alegría, en alabanza, en agradecimiento. Todo te lo debemos a ti, Señor. Y dejamos nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras angustias, las depositamos ante ti, Señor, en esta mañana. Tú te has ofrecido llevar nuestra carga y no la queremos llevar más. Hay cargas por trabajo, cargas por la familia, hay peso en el corazón por tantas cosas. Llevamos la carga de hace 10 años, la de ayer, se cargan todos los días. Hoy queremos dejártela, Señor, porque tú te has ofrecido. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Para usted que está allí sufriendo, que está con problemas, que está necesitando la ayuda del Señor, si usted está en su casa, cargado, necesitado, angustiado, quebrantado, roto, bueno, para ustedes es esta estrofa de vuelta que van a cantar estos varones de aquello que el Señor ha ofrecido y lo ofrece una vez más. Te doy, Jesús, mi alma y mi ser, sin lejos de Dios, perdido está
Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu Levantamos nuestras manos y alabamos el nombre del Señor. Padre, qué bueno es estar en tu presencia. Señor, qué bueno que tu amor nos cubre. Señor, qué bueno que ese amor nos rodea en esta mañana. Qué bueno, Señor, que tú renuevas a tu pueblo con nueva fuerza. Señor, qué bueno que cuando está tu Espíritu, oh Dios, Señor, tú haces las cosas nuevas. Qué bueno que podemos estar aquí reunidos en tu nombre. Qué bueno que podemos gozar de esta libertad. Qué bueno que tú has bendecido a tu pueblo con salud, con paz. Y hoy estamos aquí reunidos. Y creemos, Señor, que vas a seguir bendiciéndonos. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Porque tú vas a traer paz a aquel que está hoy con conflicto, Señor. Tú vas a traer nuevas fuerzas a aquel que no la tiene, oh Dios. Tú vas a abrir los ojos de aquellos que tienen la vista cansada y no ven. Señor, gracias porque tu Espíritu hace algo nuevo cada día. Señor, y necesitamos que ese Espíritu siga hablándonos a cada uno de nosotros a través de tu palabra, que es viva y eficaz y es actual. Señor, prepara nuestro corazón, nuestra mente, los que estamos aquí reunidos y los que nos ven a través de la televisión. Que la palabra caiga en buena tierra para gloria y honra de tu nombre. Oramos creyendo en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Qué bueno es cantar con esa seguridad que el Señor te cubre con su amor y también te va a dar nuevas fuerzas. Que podamos recibir toda la fuerza del Señor. Que todos recibamos esa bendición de parte del Espíritu de Dios para ser bendecidos y ser de bendición. Ocupen sus lugares, por favor. Qué bueno que podamos estar aquí en esta mañana de invierno, esta mañana tan particular, pero dispuestos a escuchar la palabra del Señor, dispuestos a ser bendecidos, dispuestos a cantar, dispuestos a realmente a reconocer lo que Dios es, qué es lo que hace el Señor. Y en esta mañana quiero compartir una palabra muy particular para aquellos que, como escuchamos hoy a través de la canción que cantó el cuarteto, para aquellos que han venido al Señor, para aquellos que han encontrado en el Señor esa satisfacción. Una palabra muy especial para la iglesia del Señor, para aquellos que sirven al Señor, para aquellos que son ministros del Señor, para aquellos que trabajan en la obra del Señor, para aquellos que son líderes en la obra del Señor. Una palabra muy particular para aquellos que han dicho algún día: Señor, vos sos lo más importante para mí. Pues yo reconozco que necesito de ti. Para los que estamos aquí presentes y para los que nos ven aquí a través de la televisión. ¿Y saben qué? Dios habla de diferentes maneras. Y a veces los ejemplos con los cuales Dios predica no tiene que ver tanto con las páginas de la Biblia, sino también a través de la misma creación. Usted sabe lo que dice el Salmo 19. Los cielos, ¿qué cosa?
cuentan la gloria de Dios. Uno ve la creación de Dios, la grandeza de lo que Dios es. Incluso hoy cuando cantamos decíamos, Señor, de acuerdo a lo que va diciendo la palabra del Señor allí en Isaías, tú das nuevas fuerzas y somos renovados como el águila. ¿Se acuerda de este versículo bíblico? Y uno dice, ¿qué es lo que está utilizando Dios para predicarnos allí? La figura del águila, que se eleva por el medio de la tormenta, que se eleva por el medio de las nubes. Y hoy vamos a ver un versículo muy particular, donde Dios va a hablar a través de algunos animales que Dios ha creado, de una manera muy particular. Y yo le invito a que abra sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, y vamos a leer un solo versículo. Por eso les decía, es una palabra para aquellos que están en el Señor, para aquellos que han venido al Señor, para aquellos que han encontrado en el Señor su salvación, y hoy estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, y en breves instantes vamos a participar de estos símbolos sagrados. Pero en el capítulo 10, para aquellos que han recibido esa invitación del Señor, el Señor nos da una palabra. Versículo 16 del capítulo 10 de San Mateo, y dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Lo leemos de vuelta? He aquí, dice el Señor, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículos muy particulares. Versículos que generalmente tal vez no lo tenemos subrayado en nuestra Biblia. Fíjese a dónde el Señor está enviando a sus discípulos. A dónde el Señor está enviando a sus hijos. A dónde el Señor está enviando a aquellos que han conocido al Señor. Por eso en esta mañana, antes de participar de estos símbolos, quiero que podamos ver a la luz de la palabra del Señor qué significa caminar entre lobos. Justamente lo que quiero compartir es esto: caminando entre lobos. Hay veces que uno ve nuestra querida Argentina en estos tiempos. Usted va a ver banderas por todos lados. Yo no le quiero preguntar qué hizo usted ayer a las 13 horas, 14 horas. Seguramente los hermanos del seminario estaban haciendo la tarea, quiero creerlo que estaban allí. Algunos estarían orando de una manera muy particular. Se ha convertido esto en un evento social el mundial. Han salido banderas desde el lugar que usted menos se imagina. Y todavía siguen flameando esas banderas. Hasta, el Señor quiera, sigamos allí una semana más. Pero muchas veces estamos así en ese exitismo, en ese triunfalismo, y ni bien las cosas andan mal, guardamos las banderas y listo, aquí no pasó nada. Esperaremos otros 4 años. Estaba todo arreglado, decimos por allí. Pero en realidad ese exitismo, ese éxito en la vida, esos logros, ese que la vida te sonríe, pareciera como que también ha contagiado aún en el ámbito espiritual. Porque cuando las cosas están bien y la vida nos sonríe y todo está bien, wow, sentimos la presencia del Señor. Pero ni bien hay algo que nos molesta, hay algún hermano que se olvidó de saludarnos, hay alguien que se olvidó de llamarnos por teléfono, y ya estamos medio perteneciendo casi a los cristianos sensibles del siglo XXI. Y hay veces que pasa, y yo siempre le decía, hermanos, y yo les agradezco que oren por Mozambique, y el Señor escucha la oración. Y sabe lo que pasa en Mozambique, muchas veces por estas situaciones dejan de congregarse algunos. Algunos dejan de no ir más a la iglesia, de no leer más la Biblia, porque están sensibles. Pero hermanos, Dios cuando ha creado toda su creación, y como corona de la creación, Dios creó al ser humano, dice la palabra del Señor, y usted lo conoce muy bien allí en Génesis, que Dios lo que creó fue bueno. ¿Y de qué manera bueno? ¿Se acuerdan? Bueno en gran manera. No solamente que era bueno, era buenísimo. Yo sé lo que ha hecho el pecado. Yo sé lo que ha hecho la influencia de Satanás. Ha distorsionado todo esto.
Pero la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y hoy lo estamos recordando. Y entonces, ¿sabe qué? Eso que el Señor ha hecho al ser humano, de acuerdo a su imagen y semejanza, no lo ha hecho para que esté de algún modo condicionado y dando lástima y sintiendo lástima y arrastrándose allí, sino el Señor lo ha creado con un propósito y aún aquí encontramos, lo envía a que camine en medio de lobos. No para que nos escondamos. Fíjense que la palabra de Dios dice, yo los envío en medio de lobos. Confronta, te desafía. No te dice, quédate, escondete. Caminando en medio de lobos. En medio de nosotros está Johnny, por ahí lo vi hoy. Él hace poco se recibió de ingeniero naval. Y él está con los proyectos de los barcos. Allí estás. Un barco cuando se diseña, no se lo diseña solamente para que tenga una buena imagen y que pueda estar amarrado a un muelle o pueda estar muy cerca de una playa del Caribe, sino el barco se lo diseña para que pueda enfrentar las tormentas, los momentos difíciles, los huracanes y que pueda llegar a destino. Hermanos, Dios en su propósito quiere que también la iglesia del Señor, los hijos del Señor, caminen entre lobos. Desafío, un desafío a este tiempo. Hoy, por gracia de Dios, nosotros estamos aquí en el primer domingo de julio del año 2014, en el siglo XXI. ¿Y cómo ha llegado el Evangelio hasta nuestras vidas? ¿Cómo el Evangelio ha llegado entre nuestras familias? ¿Cómo el Evangelio ha llegado a que usted pueda estar hoy reunido en el nombre del Señor? ¿Cómo el Evangelio ha llegado a aquellos hermanos que nos ven a través de la televisión y sé que son muchos? ¿Cómo? Justamente por personas que se han animado a caminar entre lobos, a caminar en terrenos difíciles, a transitar en terrenos donde está tan amenazada la especie humana. Y fíjese qué interesante, el Señor no te está diciendo que seas lobo del lobo, sino que seas, el Señor dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y uno dice, pero acá tenemos todas las de perder. Pero hermanos, cuando Dios envía, Dios respalda. Cuando Dios envía, Dios te cuida. Cuando Dios te dice, empezá a andar en medio de lobos, el Señor está diciendo, quédate tranquilo, yo estoy contigo. En la iglesia triunfante, es la iglesia que obedece al Señor, es la iglesia que no se esconde, es la iglesia que nos lleva justamente a tomar esos propósitos, esa bendición de Dios. Es bueno venir a la casa del Señor, es bueno cuando uno viene allí a los sedientos, vengan a las aguas. El Señor nos bendice, te llena de su presencia, te llena de tu espíritu. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? El Señor te dice, yo te estoy enviando como una oveja en medio de lobos. Fíjese qué interesante. La oveja, todos conocemos algún corderito, hemos visto, algunos de ustedes se han criado en el campo, otros lo habrán visto en algún lugar, pero básicamente es la identidad clara de lo manso, de lo humilde, no tiene ninguna defensa natural. Es más, se puede extraviar muy rápidamente, depende de alguien, siempre está dependiendo de ese pastor. Pero en contrafigura, los lobos tienen una característica, y por eso le decía, Dios muchas veces nos predica aún a través de los mismos animales que ha creado. Y sabe que el lobo se destaca por su astucia, por su actitud de desafío. Pero hay algo interesante en esa sabiduría de Dios al inspirar la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios acá no te está diciendo, miren que los envío en medio de tigres?
No los envío en medio de panteras, en medio de leones o cualquier otro animal. ¿Por qué habla específicamente de lobos? Sabe que el lobo tiene una característica única en el reino animal. El lobo es un espécimen que es de una manera tan particular que se destaca entre todos los demás carnívoros. Todos los animales son capaces de matar defendiendo su territorio, o son capaces de matar cuando tienen que alimentarse. Sabe que el lobo no solamente hace eso, sino es el único animal que mata por placer. Un lobo entrando en un corral de ovejas no es que toma un cordero y se va, sino el lobo, hasta que no mata la última de las ovejas, no se va de ese lugar. Y ya no es por hambre, ya no es porque está cuidando su territorio, mata por placer. Y uno dice, Dios mío, ¿a dónde nos está enviando el Señor? ¿De qué manera nos está enviando el Señor? Yo le invito a que después lea usted en su casa todo el capítulo 10. Y es interesante cómo el desafío del Señor aún te está llevando a situaciones a donde pueden estar esos lobos. Y vamos a encontrar allí muy rápidamente, antes de entrar allí, lo que es la serpiente y la paloma. Pero uno puede ver donde el Señor mismo, en los próximos versículos, después usted lo lee en su casa, donde Dios dice, ¿dónde pueden criarse aún esos lobos? Y esos lobos pueden estar en un ambiente religioso. Esos lobos pueden estar en una actitud de parte de aquellos que ejercen la autoridad en el Estado. Esos lobos pueden estar en un lugar muy cercano, tal vez a nosotros, tal vez en un lugar de trabajo, tal vez en el vecindario. Y el Señor te dice, no te escondas. Yo te envío como una oveja en medio de lobos. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo... 2 Timoteo 3, no 2. El primer versículo, hay algo interesante. Que cada vez que lo leo, realmente me produce un estremecimiento. Porque va a mostrar una radiografía muy terrible, una situación tan particular. Y es más, dice así la palabra del Señor, desde el versículo 1 dice, también debes saber esto, y esto lo habla la iglesia del Señor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los tiempos que nos tocan vivir, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y sabe qué? Lo terrible, que no está hablando de aquel que es pagano. No está hablando de aquel que no cree en Dios. No está hablando de aquel que rechaza a Dios. Sino está hablando de aquellos que aún en un ámbito religioso pueden estar escondidos. Porque dice el próximo versículo 5, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y ahí te está diciendo, a estos evita, con estos ten distancia. Y no está hablando de que está allá afuera, está hablando dentro de un ámbito de fe. Es más, ¿se acuerda allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20? Uno de los capítulos más entrañables de toda la Biblia. El apóstol Pablo lo está llevando él a Jerusalén y él se está encontrando con unos hermanos que sabe que nunca más lo van a volver a ver. Y dice, se encuentran en la playa y ellos saben que es la última vez que se van a ver estos hermanos. Y ellos se abrazan, lloran, se encomiendan al Señor. Y Pablo les dice, yo sé que en medio de ustedes se levantarán lobos rapaces. Y uno dice, Dios mío, esta advertencia, ¿qué es lo que está diciendo? Hay muchos ámbitos
donde los lobos pueden estar. Pero la palabra del Señor está diciendo, no tengas miedo. Yo te estoy enviando a ese lugar. Yo estoy contigo, como una oveja en medio de lobos. El lobo puede estar aún creciendo en lugares del estado. Usted lea el capítulo 10, va a encontrar todo esto. Y hoy nosotros en nuestra querida Argentina tenemos la dicha de estar reunidos en el nombre del Señor con plena libertad y poder predicar de este evangelio aún a través de los medios de comunicación. Pero hay algunos países en este tiempo actual, en esta misma hora, no tienen este privilegio. Y nuestros hermanos que están allí en esa misma fe, igual que nosotros, ellos se encuentran rodeados de lobos. En Laos, allí muy cerquita a Vietnam, en estos días han tomado prisioneros a pastores y a líderes de la iglesia. ¿Sabe cuál fue el crimen que han hecho? Han celebrado el velorio de una hermana nuestra en la fe. Y a las autoridades de turno no les ha gustado lo que esto ha representado. En esta semana esto ha sucedido y ellos en esta hora están en la cárcel. En Siria, exactamente en esta semana también han crucificado en la provincia de Qatar, en la ciudad de Qatar, a 9 cristianos porque se han convertido al Señor, viviendo en medio de lobos. En México, en Chiapas, hermanos nuestros hoy no tienen el privilegio de estar reunidos en el nombre del Señor, están prohibidos. En Nigeria, que Argentina ha jugado hace pocos días con Nigeria, el domingo pasado, exactamente hace una semana, incendiaron 4 iglesias evangélicas con decenas de muertos. Y uno dice, ¿esto frena la iglesia del Señor? No. Se han levantado imperios, gobiernos, autoridades en contra del Señor, en contra del pueblo de Dios, pero la iglesia siempre está triunfante aquí. Porque el Señor envía a la iglesia como corderos en medio de lobos. No hay imperio, no hay gobierno que pueda frenar la iglesia del Señor. Pero a veces el lugar donde nos toca estar, tal vez siendo burlados, acusados, haciéndole hazme reír, tal vez con los que más queremos, también puede ser un lugar de lobos. Pero la palabra de Dios te dice, querida iglesia, en esta mañana, no te escondas, no te escondas, no tengas miedo. El Señor te está enviando como ovejas en medio de lobos. Y cuando el Señor te está enviando, es porque el Señor te está respaldando. Y el Señor te va a estar cuidando. Y el Señor te va a estar ayudando. Pero fíjese qué interesante, está dando allí unas claves importantísimas dentro del mismo versículo. Entonces te está diciendo, sed pues, o sea, ¿de qué modo tenés que ser un lobo, tenés que ser una oveja en medio de lobos? ¿De qué modo? Y ahí la primera palabra que uno encuentra nos habla de la serpiente. Y espero que nadie esté tocando algo de madera, porque veo algunos dicen, no, mejor ni la nombremos a la serpiente. Algunos son supersticiosos. Generalmente usted encuentra que el concepto de la serpiente tiene que ver con el mal, tiene que ver con aquello que Satanás ha utilizado aún para engañar a Eva y a Adán en el huerto. Siempre se habla de Satanás, pero aquí el Señor está usando a la serpiente y está hablando de la prudencia. En otra versión habla de la astucia de la serpiente, de la viveza de la serpiente. Y es como que el Señor nos pusiera hoy delante del púlpito a cada uno de nosotros una serpiente y está diciendo, obsérvenla, mírenla y saquen un provecho, aprovechen ese ejemplo que está dando la serpiente para poder aplicarlo y de qué modo tenemos que vivir en este tiempo. Y yo quiero ver muy rápidamente en esta mañana 3 características de la serpiente. Y estas 3 características tienen que ver con actitudes que debe haber muy dentro de nosotros y muy claramente. La serpiente siempre, pero siempre está
alerta. La serpiente siempre... Usted habrá visto alguna vez una serpiente. No quiero que algunos de ustedes que se han criado en el campo tienen sus experiencias. Y experiencias que algunos... Yo he escuchado algunas historias que realmente parecen sacadas de una película de terror. Pero siempre la serpiente... ¿Usted cómo se le imagina a la serpiente? Siempre va a estar allí, la lengüita, esa lengua bípeda, en dos allí, siempre estar mostrando. Y no quiero que mire a ningún hermano que esté al lado pensando que por ahí está diciendo a ver qué es lo que está mostrando otra hermana por ahí. No, por favor. No quiero que la paz del Señor esté aquí en medio de nosotros. Pero siempre la serpiente ahí está con la lengua. ¿Saben que con esa lengua tiene allí la capacidad de poder captar los olores que hay en el aire? Tiene la capacidad de poder conocer cómo va a ser el clima. Tiene la capacidad de saber si hay algo que se está acercando. Y no solamente esto, sino que en realidad la serpiente tiene también una mirada, unos sensores infrarrojos, que aunque sea de noche y si tiene que captar a una presa, sabe dónde está, en qué lugar determinado, no va a fallar, la va a tomar directamente. Sabe estar alerta. Y cuando la palabra de Dios te dice, querida iglesia, yo sé que sos como un cordero, yo sé que sos débil, yo sé que te falta todo, pero yo soy el todo de cada uno de ustedes. Yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, pero te está diciendo, sed prudentes. Te está diciendo, querida iglesia, mantenete en alerta. Estate alerta, viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Que las noticias no te lleven a confundirte, sino que puedas ver aún en las mismas noticias, en el mismo noticiero, lo que la palabra de Dios ya hace tanto tiempo nos fue anunciando. Y ver cómo la palabra de Dios también se está cumpliendo en este tiempo. Estate alerta. Estate alerta. En la palabra del Señor usted conoce que hay otro lenguaje que dice, velad. Velad, y acuérdense cuando alguna vez hemos compartido este concepto de velar. Velar no es solamente mantenerte con los ojos abiertos, porque hay veces que podemos encontrar, ¿sabe que la vez pasada yo me tocaba estar en otro lugar y yo veía que los hermanos estaban con los ojos abiertos, me estaban mirando, así como algunos de ustedes me están mirando en esta hora, pero su mente estaba, vaya a saber dónde. Yo veía que tenían los ojos abiertos, pero en realidad estaban desconectados. Yo creo que aquí esto no pasa en esta mañana, ¿no es cierto? El asunto es que podemos estar con los ojos abiertos, pero estar idos, escapándonos. Pero ¿sabe qué significa la palabra velar? Y quiero volver a recordarlo esto, aprovechando la circunstancia que nos toca vivir en este tiempo donde, aunque a usted no le guste el fútbol, pero por lo menos por ahí sabe cómo va el partido. Dígame usted ayer a las 4 de la tarde, ¿cómo estaba? Ya, no me diga que se fue a dormir la siesta. Estaba ahí, no sabía si nos empataban o había otro gol, estaba ahí atento. Imagínese el próximo domingo, si Dios quiere, y llega a la final Argentina. ¿Cómo va a estar mirando ese partido? Con todos los sentidos, casi si está ahí, falta poco y está a punto de meter el gol, hasta usted es capaz de meterse al televisor a cabecear. Conozco a algunos de ustedes que tienen esa pasión por estas cosas. Bueno, ¿sabe qué significa? Eso significa velar, estar atento. Algo va a suceder, algo está por suceder, algo, ya está por suceder. Cuando la palabra de Dios te dice, sed prudentes, como la serpiente, te está diciendo, estate alerta. No te duermas. Verá. Pero fíjate, algo va a suceder. Alerta con la venida del Señor. Alerta cuando el pueblo de Dios se reúne en medio del pueblo, en medio del nombre del Señor. Dios siempre también obra maravillas. Y tenemos que estar alertas a esto. Pero hay algo también interesante. Generalmente uno conoce la serpiente y tiene la parte mala, cómo te ataca, el veneno y todo esto. Pero ¿sabe qué? La serpiente, si hay algo que sabe hacer muy bien, pero muy bien, es escaparse. Es huir. Es huir. Puede enfrentarte, pero si falla o se siente amenazada, se escapa.
Y ahí todo el capítulo 10 de San Mateo te habla sobre los peligros de caminar en medio de lobos. Y no te está diciendo que uno tiene que ser un fanático y irse e inmolarse. No, te está diciendo una misma palabra del Señor en el mismo capítulo 10. Si te persiguen en este lugar, andate a la otra ciudad. Y en un momento a Jesús lo quisieron desbarrancar, tirarlo por un precipicio. Y Jesús se fue de ese lugar. No está diciendo que seas un fanático en ese sentido irracional. No. No hay ningún honor en esto. Pero sí la palabra de Dios nos advierte muy claramente de algunos peligros de los cuales tenemos que huir. Yo quiero solamente en esta mañana, quiero recordarlo allí muy rápidamente. La palabra de Dios te dice, huye de la idolatría. Y no solamente el concepto de tener una imagen o una figura, sino muchas veces en el siglo XXI, el mayor ídolo que tiene más seguidores en toda la faz de la tierra, ¿sabe cuál es? El ser humano mismo. Únicamente hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, y terminamos siendo idólatras de nosotros mismos. Huye de la idolatría, huye de la fornicación, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La palabra de Dios en esto es clara y te está diciendo, escapate, huye. Huye de las pasiones juveniles, especialmente para los jóvenes. ¿Y qué es esto de las pasiones juveniles? Todo eso alocado, eso descontrolado que tiene que ver con la edad. Y a veces uno dice, bueno, pero es la excusa de la edad. La palabra de Dios te aconseja, no te enganches en eso. Escapate. Huye también, la palabra de Dios te habla allí en 1 de Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, donde huye de la corrupción que hay en el mundo. No te enganches con la corrupción. Huye también, 2 Timoteo, te habla, ¿sabes de qué? Del querer enriquecerte. De que el problema de todos los males es el amor al dinero. La palabra de Dios es muy clara. Huye de estas cosas. Escápate. ¿Por qué? Porque el consejo de la palabra de Dios te está diciendo en eso. Escápate. Porque te está diciendo, eso te va a crear problemas, te va a terminar matando espiritualmente. Es más, y cuando la palabra de Dios te dice, huye de la idolatría, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles, lo que está diciendo, escapate, porque esto te va a crear ahora adicciones, te va a crear cadenas, que vas a quedar prisionero en estas cosas. El Señor te envía entre lobos, a que camines entre lobos, pero que puedas ser prudente y astuto como la serpiente, que sabe también escaparse. Pero también hay algo allí muy particular en este bichito, que generalmente hay algunos que lo tienen como mascota en la casa. No lo puedo entender eso. Pero es interesante, la serpiente tiene la capacidad, estoy hablando en términos generales, de poder adaptarse a cada uno de los lugares que le toca vivir. Tiene la capacidad de poder sobrevivir aún en los lugares más problemáticos. Y eso también nos enseña a cada uno de nosotros. Fíjense que ahí el texto dice, sed prudentes como la serpiente. Y ese mismo vocablo, ser prudente, vos lo vas a encontrar en la Biblia en varios lugares. Pero hay dos lugares muy característicos, que es la misma palabra allí en el original, el mismo sentido, y es justamente allí en Mateo capítulo 25, si mal no recuerdo, donde está la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de esta historia? Hoy un grupo de chicas hizo la representación en alguna de las clases, me las crucé hoy en la escalera aquí, justamente hablando de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? 5 que eran insensatas y otras 5, ¿cómo dice la palabra del Señor que eran? Prudentes. ¿Pero por qué eran prudentes? Porque habían guardado y habían conseguido aceite, aun cuando su aceite no se había gastado. Fueron previsoras, aun por el tiempo que iba a venir. Cuando la palabra del Señor te está diciendo, sé prudente como la serpiente te está diciendo, no te quedes dormido, sé previsor.
que nunca falte el aceite del Espíritu de Dios en tu vida. Que nunca falte la presencia de Dios en tu vida. No esperes a estar seco. No esperes a que no haya ni una gota, sino que cada día seamos llenos del Espíritu de Dios. Cada día seamos llenos de la presencia del Señor. Pero también encontramos muy rápidamente allí la palabra prudente en esa parábola que el Señor dijo en Mateo capítulo 7, que había dos personas que habían edificado su casa. ¿Se acuerda esta historia? Uno la edificó sobre la arena y vino la tormenta, vino la lluvia y esa casa se cayó. Pero vino alguien que edificó su casa sobre la roca y vino la lluvia, la tormenta y esa casa no se cayó. ¿Se acuerda cómo el Señor habla de esa persona? Dijo, el hombre prudente, previsor, sabe que no solamente está en la capacidad de conocer la historia bíblica. Podemos saber un montón de historias, podemos conocer textos de memoria, podemos conocer capítulos de memoria, podemos conocer historias, aún en el lujo y el detalle de la palabra. Pero esto no quiere decir gran cosa. El asunto es, ¿qué haces con lo que sabes? Lo vivimos, lo aplicamos. La palabra del Señor es: el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces uno puede ver estas situaciones donde la palabra del Señor te predica y te dice: querida iglesia, yo sé que ustedes son las ovejas del Señor. Yo sé que el Señor los pastorea y los pastorea en aguas de reposo y caminando en sombra de muerte. El Señor es nuestro pastor. Pero queridas ovejas, el Señor también dice: yo los envío a que caminen con los lobos. Que no te escondas, que puedas ser en ese lugar donde pareciera que no vas a sobrevivir, que puedas ser luz en medio de las tinieblas, ser sal en medio de un mundo desabrido. Pero no solamente la palabra te dice, bueno, para esto tenés que ser prudente como la serpiente, lo que hemos visto, sino que también allí está mostrando algo más y dice: sencillos como palomas. Todos hemos visto palomas. Lanús está lleno de palomas por todos lados. Pero una de las características de la palabra es sencillo, tiene que ver con la inocencia, con la pureza. Vio que la paloma es símbolo de paz, por lo que la paloma que envió Noé allí hace tantos tiempos, allí en la historia, entonces es un símbolo de todo esto, pero significa de pureza, de no mezcla, que no haya nada mezclado. Pero una de las características, porque en otra versión dice, no dice sean sencillos como palomas, sino inocentes como palomas. Y el concepto de inocencia siempre está ligado con los niños. Y la palabra de Dios nos habla mucho de esto sobre los niños. Y la palabra de Dios, y estoy yendo más rápidamente, te desafía a que tu fe, mi fe, la fe de aquellos que nos ven por la televisión, sea la fe como la de un niño. Si no creyeres como un niño en el reino de los cielos, no puedes entrar en él. ¿Sabe lo que está hablando? De una confianza sencilla. Yo le creo a la palabra porque es la palabra de Dios. Yo creo lo que Dios dice porque Dios lo dice y Dios sabe lo que es mejor para mí. En esa fe sencilla, Dios te está diciendo, imítalo, actúa de ese modo. La palabra de Dios allí en Primera de Pedro, allí en el capítulo 2, los primeros versículos, te desafía a que tu alimentación, tu deseo de alimentarte, pueda ser igual que la de un bebé. ¿Te acordás cómo dice allí la palabra del Señor? Como niños recién nacidos. No está diciendo ya un niñito, un grandecito. Un bebé cuando tiene hambre, y las mamás esto lo van a entender, ¿de qué manera usted le explica que tenga que esperar un momento? ¿De qué manera? Explíqueme, dígame. A ver, ¿de qué manera le explica al bebé que son las 2 de la mañana y hace frío, y usted escucha que sopla el viento? Y dice, no, después, ya todavía temprano. Mire, si usted no se levanta, el volumen va a empezar a sonar, que los vecinos se van a despertar, y tal vez venga la policía a buscarlo a su casa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El bebé cuando tiene hambre se desespera. Está allí, dicen los doctores,
que es como que le duele la pancita al bebé. Y la palabra del Señor dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y fíjese qué interesante lo que está diciendo. La leche pura, no mezclada, no la leche trucha. En el original es más fuerte. Dice, la leche espiritual no envenenada. Que tiene oídos para oír, oiga. Porque hay de todo hoy en la viña del Señor. Pero que podamos desear alimentarnos con la verdad de la palabra del Señor. Pero no solamente esto uno puede ver, sino también la palabra del Señor en esa inocencia, como de la paloma y de los niños. Te está diciendo, ¿te vas a enojar, hermano? Está bien, hay cosas que a veces no se enojan. Pero enojate como se enojan los niños. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en 1 Corintios? Que vuestra malicia sea como la de ¿quién? La de los niños. ¿Qué pasa? Los chicos se pelean entre sí porque todos querían el mismo autito. O todos querían ser el Messi de ahora y todos querían tener la misma pelota. Al rato están otra vez jugando. Están otra vez compartiendo, se están riendo, ya ni se acuerdan de lo que se pelearon. Y lloraron terriblemente. Pero nosotros, que somos ya más grandes, no, espera, ya lo voy a encontrar a la vuelta. La vida está ahí de vuelta, ya lo voy a esperar. La palabra de Dios te dice, ¿te vas a enojar? Enójate como un niño. Enójate ahí, se te pasó la bronca, listo, ya está. Otra vez sus hermanos, juntos en la fe. ¿Por qué? Porque estás caminando en un terreno peligroso. Estás caminando entre lobos. Estás caminando en un terreno que vos sos una oveja y el lobo va a querer devorarte. Pero el Señor te dice, no te escondas debajo de la cama, no te escondas detrás de la fachada que solamente el domingo venís a la iglesia, sino cada día el Señor te dice, yo te envío como ovejas en medio de lobos. Pero hay una característica más de la paloma, muy rápidamente. Usted se acerca a alguna paloma o algo, va a salir corriendo o enseguida extiende sus alas y empieza a volar. ¿Sabe qué quiere decir ser sencillo como paloma? Estate dispuesto a volar rápidamente a la presencia del Señor. Y no solamente uno dice estar dispuesto cuando el Señor me llame, no, volar justamente a través de la oración. Acércate ante la presencia de Dios, a buscar de Dios, a clamar en el nombre del Señor, a buscar tiempos de refrigerio, al saber que allí orando el Señor va a bendecirte, el Señor va a estar dispuesto a darte de su gracia. Un Salmo 68, versículo 13 dice, bien que fuisteis echados entre los tiestos. ¿Saben dónde los tiestos? A ver, seguramente usted en su casa, si está en construcción, hay un lugar donde tiran los cascotes. Y yo he conocido algunos hogares que el lugar donde se tiran los cascotes es in eternum, porque siempre de ahí se saca para hacer algún contrapiso, algo de eso. Pero ¿sabe que incluso en lugares allí en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba la ciudad colonial, en la época colonial, se han encontrado trozos de vajilla, de platos, de tazas que se tiraron entre los escombros? ¿Qué significa? Ya no servía más. Tiraron ahí entre los cascotes, entre los escombros. Algo que fue descartado. Y en ese salmo, dice Salmo 68, versículo 13. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, entre los cascotes, entre los escombros. Fuiste descartable. Dice, seréis como alas de paloma, cubiertas de plata, está hablando de la redención, y sus plumas con amarillez de oro. ¿Sabes de qué está hablando? Que con tus alas, a través de la oración, podés llegar a la misma presencia del Señor. Ese oro habla de la deidad de Dios, habla de la presencia de Dios, estar en la misma presencia del Señor. Venimos ante el Señor cuando estamos reunidos en su nombre. Dios te bendice, sacia tu vida, te renueva las fuerzas, pero te dice, yo te estoy enviando como una oveja en medio de lobos. Sé prudentes como la serpiente, ser sencillos como la paloma. Y cuando el Señor te envía, Dios te guarda, Dios te respalda. Yo te invito a que te pongas de pie. Y así como estamos de pie, yo quiero leer unos versículos que están en el libro de Cantar de los Cantares.
donde Dios va a hablar de su amada, donde Dios habla a través de este libro poético de su mayor tesoro, donde Dios va a hablar de su amor. Y permitidme decirlo de esta manera, en esta mañana que estamos a punto de celebrar la cena del Señor. Estos versículos, Dios va a hablar de tu vida, de tu vida, de tu vida, de mi vida. Cantar los Cantares, capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Para aquellos que son llamados a vivir, a caminar entre los lobos, aquellos que son llamados a ser astutos o prudentes como la serpiente, aquellos que son llamados a ser sencillos como la paloma. El Señor en esta mañana te dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, dice el Señor. Y fíjese qué interesante que en esta mañana el Señor le dice: hazme oír tu voz. El Señor quiere escucharte. El Señor quiere escuchar tu canto, quiere escuchar tu oración, porque Él te dice: vos sos la paloma del Señor, sos aquel que te escondes en la peña, en medio de la tormenta. Pero el Señor te dice: paloma mía, que estás allí escondida hoy en la iglesia del Señor, yo quiero escucharte, quiero oír tu voz. Fíjate porque, como se dice, porque dulce es la voz tuya. ¿Y sabes cómo te ve el Señor? El Señor te ve hermoso, porque para el Señor somos preciosos. Teniendo en cuenta todo esto, el próximo versículo es un desafío para cada uno de nosotros. Y fíjate, nos habla de otro animalito allí. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en flor. Las zorras pequeñas, otro animalito. Hay algunos detalles que a veces los dejamos pasar por alto. Hay algunas situaciones que a veces no nos damos cuenta. Hay algunas situaciones en las cuales no se nos mezcla la pereza, la comodidad de ser enviado. No, uno dice: no, mejor me quedo acá escondido, nadie sabe. Esa actitud pasiva de no querer tomar ese desafío de caminar entre lobos va a echar a perder esa viña que el Señor ha hecho de tu vida. En el año 1849, un hombre en las afueras de Roma, un tal Garibaldi, cuando estaba convocando a todo el pueblo a que pelee por la libertad, le dijo: yo no tengo nada que ofrecerles, tengo solamente para ofrecerles hambre, dolor, sangre, sufrimiento. Pero ¿quién está dispuesto a venir conmigo a conquistar Roma? Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, uno de los mensajes que puede decir una autoridad más conmovedora, dice: solamente tengo para ofrecerle al pueblo de la Gran Bretaña sangre, sudor y lágrimas. No tengo nada. El Señor dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pues dice: Señor, pero esos son más problemas. Pero el Señor dice: yo te estoy enviando. Y ese yo te envío te dice: sé prudente como la serpiente, estando alerta, dispuesto para escaparte también, sabiendo cómo tener la previsión ante los problemas. Pero sé sencillo como la paloma también, dispuesto aún a alimentarte del Señor, a buscar de Dios, a tener la fe como de un niño, a que también en esos momentos donde te enojas como un niño y nada más que esto, pero que estés dispuesto a volar ante la presencia del Señor en oración. Querida iglesia, en esta mañana, antes de participar de la cena del Señor, yo les invito a que podamos extender nuestras alas espirituales e ir ante la presencia del Señor. Dice el Señor: ayúdame a vivir, a saber caminar en este tiempo en medio de lobos. Pero si tú estás conmigo,
yo sé que vas a bendecirme y voy a hacer de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y adoramos tu santo nombre. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, Señor. Señor, reconocemos que tú eres nuestro pastor y reconocemos que nada nos va a faltar. Aunque caminemos en valle de sombra y de muerte, Señor, tu presencia siempre va a estar con nosotros. Señor, creemos lo que dice tu palabra, que aún aderezas mesa, preparas una mesa de bendición en presencia de aquellas cosas que nos angustian, Señor. Pero en esta mañana orando, Señor, levantando nuestras manos ante ti, Señor, queremos decirte, Señor, hemos oído tu palabra y te pedimos que nos ayudes a caminar en medio de lobos. Señor, viviendo, siendo cuidados por ti, protegidos por ti, pero también siendo de bendición. Señor, gracias por ese desafío. Gracias porque tú bendices a tu iglesia con valor, con fortaleza, con hombres y mujeres llenos de tu presencia, para que aún en medio de los lobos puedan manifestar tu gloria, oh Dios. Señor, oro por aquellos que se sienten identificados, Señor, aquellos que se encuentran rodeados en estas circunstancias, Señor. Dale de tu valor, dale de tu fortaleza, de tu unción, de tu gloria, Señor. Señor, que podamos aprender también de la prudencia y la sencillez de estos ejemplos que hemos encontrado para vivir para tu gloria y honra, Dios. Señor, gracias porque podemos confiar siempre en ti. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay bendición. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que realmente tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor. Nos quedamos aquí con el pastor Roberto. Yo voy a pedir a los hermanos que estén pasando, los que están asignados por la cena del Señor. Y voy a pedir al coro que pase aquí. Y la palabra, las últimas palabras, tenía que ver con el Señor diciéndome, haceme oír tu voz. El Señor siempre está ansioso de que nosotros como sus hijos nos comuniquemos con Él. Y la mejor manera que nos comunicamos es con alabanza. Qué lindo es un papá o una mamá que le dice a su bebé, cántame una canción. Aunque salga no tan bien, pero qué lindo que suena para un papá. En esta hora Dios está queriendo escuchar tu voz. Y yo voy a pedirle que los hermanos nos ayuden a cantar esta canción que cantamos para la ofrenda, la última. Vamos a cantarla de vuelta, mientras los hermanos están aquí pasando. Sabes que mientras el pastor predicaba, seguro vos veías la película de tu vida, como una pesadilla. Vas al trabajo y está el lobo ahí, la Fawcett, el gruñido del lobo, algún problema que te aparece. Estás en la calle con el tránsito, otro lobo que te grita. Vas al médico y el médico te dice hay algo que está mal, otro lobo que abre la boca. Y llegas a tu casa, no hay plata, otro lobo más. Siempre parece que estás oyendo un lobo que ruge. Problemas acá, problemas allá. Qué lindo que seamos las ovejas del Señor. Vos decís, ¿cómo Dios, el pastor me está hablando que tengo que ser una oveja medio lobo? Porque la oveja no tiene miedo cuando está allí. Porque sabe que está su buen pastor. Y ese pastor no es ninguno de los pastores que estamos acá en la iglesia hoy. Es el Señor Jesús. Oveja en medio de lobos, no tengas miedo, sé prudente, pero confía en el Señor. El Señor está contigo. Por eso le cantamos al Señor, porque Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Cantamos.